trabajo en dos hospitales, el Universitario de Igualada y el Universitario de la Mutua de Terraza, y ahí está mi equipo deportivo, ProAm Training, el cual pues formó parte de hace unos años para acá. Todos, como pediatras, nuestra función principal es promover que el niño sea feliz, que el niño crezca de manera adecuada, que podamos cimentar unas bases adecuadas para que ese adulto futuro sea lo más feliz y lo más contento y que pueda llegar a una edad adulta alta. Y eso está en nosotros, aunque los internistas no lo nieguen. Los niños tienen una capacidad de jugar, de divertirse, que hay que promoverlo y que actualmente lo estamos perdiendo. Y para el desarrollo adecuado, todos los pediatras sabemos que la actividad física, el deporte recreativo, el deporte de competición, el entrenamiento físico, evitar el hábito de vida sedentaria, pues es fundamental. La Asociación Española de Pediatría menciona que debería realizarse una actividad deportiva por lo menos de 60 minutos diarios, 3 veces a la semana. ¿Y por qué nos preocupa a nosotros los cardiólogos infantiles y a los pediatras? Porque actualmente aumenta la necesidad de sobreprotección, de sedentarismo, hay mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, de obesidad, de dislipidemia. Y, por supuesto, hemos visto que se han empeorado las habilidades motoras progresivamente. Tenemos una población que cada día está más sedentaria y ahora con el confinamiento mucho peor. Les comento un caso que vi la semana pasada en la consulta de un niño de 10 años con 110 kilos, diabético, tipo 2, hipertenso, dislipidémico y con niveles de glicada, creo que estaba en 15, 16 de glicada, una cosa impresionante. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario hacer una valoración? Yo considero que sí. Había muchos años donde se pensaba que la evaluación predeportiva era innecesaria en niños, porque ¿qué? Si los niños resisten todo, los niños pueden tolerar todo, por lo cual, ¿para qué hacerla? Y ahí comenzó a aparecer que la gran mayoría de países europeos, en vista de que comenzó a incrementarse algo que se llama muerte súbita en adolescentes tempranos, no quizás en niños, pero en adolescentes y en jóvenes, pues comenzaron a pensar que es bueno realizar un electrocardiograma de forma pues rutinaria. La American Heart y el college consideraban que eso no era importante, pero luego un metaanálisis que fue importante por Harmon y colaboradores hace ya bastantes años mencionan que sí, que el electro era mucho más, inclusive más sensible que la misma anamnesis y muchísimo más sensible que la exploración física. En Estados Unidos miran todo por el dinero, por lo cual lo hacen hasta personal no sanitario. En Europa abogamos pues que sea personal médico con formación específica y los pediatras estamos insistiendo que eso lo debe realizarse pues nosotros, los pediatras, y no necesariamente un médico del deporte. ¿Es necesario? Pues mira, la sesión de cardiología deportiva de la Asociación Europea de Cardiología ha hecho un registro sobre todo lo que es valoración predeportiva en alto rendimiento. En países, en muchos países europeos, tipo, por ejemplo, Francia, se limita la valoración deportiva a deportistas de élite. Y quizás Italia e Israel son los únicos que a nivel mundial hacen un registro sistemático de todos los pacientes, de todos los que van a hacer realizar deporte, inclusive de tipo recreativo, ni siquiera competitivo. Nosotros lo hacemos de rutina en todo lo que tenga que ver con competición. La evaluación, pues numerosas guías, nosotros en la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, pues hemos evaluado, o sea, yo no, pues no estuve en esa comisión, pero sí se realizó una guía clínica, evaluación cardiovascular, que está bastante bien y el que quiera me lo puede pedir y se lo mando por correo electrónico. Lo que decía, la muerte súbita relacionada con el deporte es aquella que pues acontece durante la hora de realizar el ejercicio físico, la hora siguiente de realizar el ejercicio físico. Algo importante, no es frecuente que existan prodromos. Lo más frecuente es que llegue y se haga una parada cardíaca.
O sea, un evento de fibrilación ventricular súbita puede provocarse de manera súbita sin prodromo y eso es algo importante. Los eventos cardiovasculares aumentan en práctica deportiva entre 0,3 a 3,6 en algunas series por cada 100.000, pero aumenta a lo largo de la edad. El 75 y 98% es de causa cardiovascular no diagnosticada y eso hay que tomarlo en cuenta en el momento de nosotros hacer una valoración y por eso es tan importante que se ha dado la realización de manera sistemática de electrocardiografía en toda la población pediátrica. En Estados Unidos se agarró una cohorte, eso fue cuando Beijing, creo, no me acuerdo, que agarraron toda la población que iba a los atletas que iban a esas Olimpiadas y se detectó que el 0,3% de los deportistas fueron eliminados por anomalías cardiovasculares no diagnosticadas. Y ya iban para las Olimpiadas y habían clasificado, por lo cual ustedes ven todas las valoraciones que pudieron haber tenido. La legislación en España es muy somera y por tanto lo importante es que dice que se debe realizar reconocimientos médicos para proteger la salud del deportista. Pero dice que no afectará el deporte no federado. Eso pues es muy ambigua lo que dice. Algo somero y quiero ser muy sucinto para que quede mucho tiempo en las preguntas y poder compartir nuestra experiencia y la experiencia vuestra acerca de la valoración o acerca de lo que ustedes tienen con niños deportistas. El tipo de deporte. El tipo de deporte se ha clasificado de manera desde hace años. Michael lo clasificó en dinámico bajo, moderado o alto y lo basó en nivel de estaticidad que tenga estático bajo, moderado o alto y ahí ustedes pueden ver la clasificación y lo que podemos tener. Eso lo podemos hablar en algún día donde hablemos sobre deporte y niños. Nosotros lo clasificamos en 3 grandes grupos, el deporte infantil hasta los 11 años, que hacemos un reconocimiento médico deportivo bianual, un deporte de base o amateur desde los 12 años con reconocimiento médico deportivo también bianual, pero el deporte de alto rendimiento hacemos un reconocimiento médico deportivo anual. Esto es ya legislado, o sea, es obligatorio, se tienen que federar todos los niños que hagan deporte de alto rendimiento, por lo cual antes de federarse le piden su valoración médico-deportiva. Cabe que ver, y no entra en nuestro límite como pediatras, y lo digo por experiencia, a los deportistas amateur o de base, sea de cualquier edad, sea de 12 años, sea de 14, o sea de 40, o sea de 50, como en mi caso, no nos piden valoración médica. Eso siempre me ha llamado la atención, que solamente aquí es obligatorio en los deportes de alto rendimiento. Y ya se han visto casos de muerte súbita en deporte de base o amateur. La valoración previa, pues ya lo hemos hablado. ¿Y en qué basamos? Basamos cualquier niño o cualquier adolescente que vaya a realizar actividad física o competición. Se evaluará aquellos que practiquen con componente dinámico alto y también con riesgo incrementado en caso de síncope, entre los 6 y los 16 años. Eso es lo que tenemos que nosotros tener. Generalmente lo hacemos cada 2 años. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacemos los cardiólogos infantiles, los cardiólogos generales, los médicos del deporte, pediatras y médicos de familia. ¿Qué es lo que pasa? Y algún día con él, que no lo digo conmigo, sino con cualquiera de la sociedad de pediatría, deberíamos abocarnos a hacer un curso de electrocardiografía para pediatras. ¿Por qué? Porque me llegan a la consulta un montón, pero un montón de niños. Creo que es la principal causa de electros que tipifican como anormales. Los ven el médico del deporte, que generalmente es un médico que ve solamente adultos, su formación ve generalmente adultos, o lo ve pediatras que no tienen formación en electrocardiografía, y los médicos de familia, y dicen, leen el anuncio de la definición del electrocardiógrafo y dicen, este electro está normal y los mandan nada más por eso. Pero a veces es asustarlos, mándenlo. Nosotros encantados de valorar a todos los niños, adoramos valorar niños, pero no asustemos a los padres y a veces ocurre lo contrario. He tenido casos de un niño que entró a urgencia por síncope en el deporte y
una niña de 14 años que entró haciendo síncope en el deporte, y esa niña me llegó como a las 2 de la mañana porque se había sincopado de nuevo en la casa, la habían dejado y los papás asustados se lo llevaron a las 2 de la mañana. Cuando le vi el electro, un QT prolongadísimo, terminó en un desfibrilador automático, un desfibrilador automático implantable, y bueno, es por eso, y esa niña ya había tenido electros previos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a establecer una anamnesis. La anamnesis en que va a estar muy definida y muy de pocas cositas. Antecedentes personales. Si hay un soplo cardíaco, si tiene informes, pidan, los papás llaman y lo decimos como cardiólogos infantiles a cada rato. Mi hijo tiene un soplo, pero ¿qué soplo, señora? ¿Qué tipo de soplo? No, me dijeron que se le iba a quedar a lo largo de los años. He tenido pacientes que se le ha quedado los años, que le dicen, no, es que tiene un soplo que se le va a quitar a lo largo de los años. Y cuando yo lo veo, una coartación de aorta, un ducto hipertenso, etcétera, que nada que ver. O al contrario, que viven asustadísimos durante toda la vida, 10 años, 11 años, porque el niño tiene un soplo y lo que tenía era un soplo funcional. Informe, por favor. Pedirles informes. Si se tienen, mucho mejor. Hipertensión arterial. Si tenemos cada vez más niños con hipertensión arterial esencial, junto con la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, seccional Sucre, vamos a hacer un tipo de debate con nefrología y con endocrinología, quizás, sobre este tema que va a estar bastante interesante y lo vamos a promocionar. La medicación que tiene. Actualmente tenemos un montón de pacientes con TDAH, con metilfenidato, con medicación de todo tipo, habidas y por haber. Eso hay que tomarlo en cuenta. Crisis convulsiva, que pudo haber sido traducido de una arritmia. ¿Y en qué lo digo? A veces tenemos pacientes que han convulsionado. Una vez lo siguen, no ha convulsionado más, vuelve a convulsionar, convulsiones aisladas, los neurólogos le hacen electro, no le ven nada o le ven muy poco, no lo medican por eso, y a veces es traducción de una arritmia. Ojo con eso, en caso de, no es en los casos simples de epilepsia diagnosticada, pero ojo con las crisis convulsivas que no están filiadas y cualquier otro tipo de enfermedad que tenga. Antecedentes familiares. El 40% de los casos de muerte súbita existen antecedentes familiares. Un tío, un hermano, un primo, etcétera, que pudo haber tenido muerte súbita. Ojo con eso. Cardiopatías congénitas, el 6% son hereditarias, y si hay un antecedente de cardiopatía isquémica antes de los 50 años, miocardiopatía hipertrófica. Yo tengo un montón de pacientes con padres con genética de hipertrófica o que le han hecho al papá porque se sincopó y que tiene una miocardiopatía hipertrófica y nos llegan porque le hicieron la genética y que todos los hijos han tenido de miocardiopatía hipertrófica y tomarlo en cuenta. Arritmias, síndrome de Marfan. Acuérdense, síntomas de síndrome de Marfan, hay que leérselo, hay que tomarlo en cuenta, está subdiagnosticado y les llega a los cardiólogos de adultos y a veces se les pasa. Acordarse que, voy atrás, en la anamnesis ya en lo que tiene, se ha tenido dolores precordiales raros, se ha hecho palpitaciones, generalmente son benignas, pero hay que tomarlo en cuenta, se ha hecho síncope o presíncopes que no sean vasovagales, o que hace disnea de esfuerzo que no sea asmático por falta de entrenamiento. En la exploración física, la somatometría, la tensión arterial, ojo con la tensión arterial, los pediatras no tomamos tensiones arteriales a los niños, tenemos esa mala costumbre. Tenemos dos malas costumbres en el examen físico los pediatras, a mi entender, y me pueden corregir ustedes. No tomamos pulsos periféricos no los tomamos, y nos llegan adolescentes con coartación de aorta que han sido muy bien llevados por pediatras, en todo aspecto, pero se nos escapan los pulsos. Deformidades torácicas, peptum excavatum, peptum carinatum, auscultación cardiopulmonar, el soplo inocente. Acordarse que en 50-70% de los niños va a tener y no precisan estudios, pero ojo con saber que es un soplo inocente, que es sistólico, que no puede ir más de 2/6, que es variable, que es
eso lo determina que sea funcional. Un electrocardiograma y a veces un ecocardiograma es necesario dependiendo de lo que nosotros veamos. Y ojo con la palpación de los pulsos, tanto arterial, radial como femoral. Nos cuesta tocarle el pulso femoral al pulso pedio. No sé por qué, los pediatras se nos olvida la palpación del tórax, la tensión arterial y los pulsos se nos olvida a los pediatras. El electrocardiograma en reposo, pues hay que tener en cuenta todas las características, frecuencia cardíaca, el ritmo, si es sinusal, si no es sinusal, las características que sea un ritmo sinusal, como todos lo sabemos, el intervalo, si es un PR corto, un Wolff-Parkinson-White, si hay un latido de fusión en el Wolff, si hay un bloqueo, bien sea de primero, segundo, tipo 1, tipo 2, un tipo 3, cómo está el complejo QRS, si hay algún trastorno de conducción intraventricular, si hay un trastorno de bloqueos de cualquier tipo, bloqueos de rama, bloqueos completos, incompletos. Ojo con la onda Q, la medición de la onda Q, el QT largo y el QT corto. Ojo con esos dos puntos para tenerlo en cuenta. Hay algo importante, hallazgos fisiológicos en el electrocardiograma, la arritmia respiratoria no influye, pues por supuesto lo tenemos y en los niños muy acentuado, aquellos muy delgaditos lo vamos a ver más, no asustemos a los papás, pero también hay que tenerlo en cuenta. El marcapaso migratorio tampoco hay que tomarlo en cuenta, pero existe y es muy frecuente. Acordarse de esas cositas, 3, 4 cositas que yo quiero que ustedes se queden presentes de estarlo buscando, pues son los más grandes y es la población que nos vamos a encontrar en gran medida, el Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Brugada, el QT largo, QT corto y los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a hablar un poco, y esto muy someramente, sobre qué debemos hacer con algunos casos. Si es un Wolff en menores de 12 años, el muerte súbita es mínimo, por lo que se aconseja poco un estudio electrofisiológico y va a depender. Si es sintomático, siempre se va a llevar a sala hemodinámica y si es asintomático, con criterio, bajo riesgo, todos los deportes, pues por supuesto se lleva a mesa hemodinámica si hace un deporte de alto riesgo de síncope. Les cuento así algo que me pasó hace ya muchos años. Una hermana de una compañera de grado de médico, ella ahora es ginecólogo en Bolívar, la hermana hacía era selección nacional de triatlón, iba al campeonato mundial, venía de un campeonato mundial, de una World Cup, e iba para los Juegos Nacionales. Y me pidieron el favor en esa oportunidad de evaluar a todos los deportistas que iban a los Juegos Nacionales, y entre esos ellos. Pues era una muchacha que yo conocía hace años y de hecho había entrenado con ella, había salido de ruta con ella, había salido a correr con ella, etcétera, etcétera. Por lo cual, nada. Le digo yo, hazte un electro por cumplir protocolo, porque no pensaba en nada, y me lo dejas. Además que había sido evaluado aquí en Barcelona un mes anterior. Cuando veo, un día viernes, me acuerdo yo, veo ese electro, un Wolff Parkinson White con un alto riesgo de bloqueo, un alto riesgo de fibrilación, o sea, estaba. Llamo al electrofisiólogo de mi ciudad, el doctor Fuenmayor, la programamos para el día lunes, martes, le digo yo que descanse esa semana, esos días, la metemos a hemodinámica y tenía dos haces muy cercanos al nodo, por lo cual casi que sale con marcapaso. Ojo con eso porque hay que tenerlo en cuenta y se pasa muy desapercibido porque a veces pensamos que todo deportista no tiene nada. Es deportista y por lo tanto debe tolerar todo. El síncope hay que individualizarlo y si es vasovagal no se limita a la actividad física, de hecho se promueve. El síncope vasovagal mejora con la actividad física, eso lo demostró en un pequeño trabajo que hicieron dos R2 pequeños míos, que son un cardiólogo, una de ellas en Oriente, y Lisette Navarro, y otro ahora está en Ecuador, el doctor Richard Christen, hicieron ese trabajo y pues demostraron que la actividad física mejoraba el síncope vasovagal. El síndrome de Brugada confirmado, por supuesto, va casi que a un DAI. En los estigmas de Marfan,
pues acordarse que el 25% de los afectos tienen afectación cardiovascular durante la edad pediátrica, con dilatación de grandes arterias fundamentalmente, de la raíz aórtica, con riesgo de disección, con patología valvular, tipo prolapso mitral, con arritmias. Más del 50% de estos pacientes pueden tener electros anormales y va a causar poco trabajo, pero lo tienen, por lo cual hay que tenerlo mucho cuidado, y a veces esto es preferible mantenerlos o hacer una evaluación, inclusive con test de esfuerzo, de ergometría, como lo veremos más tarde, para tenerlo. Ojo con los pacientes con Marfan que hacen aneurismas coronarios. Estos pueden infartarnos. Ojo con las alteraciones de la aórtica y con todos aquellos que pueden tener problemas a nivel valvular. Así someramente, el síndrome de Williams, ya lo sabemos que tiene un 75%, sobre todo para estenosis aórtica supravalvular y de arterias pulmonares, como lo dirá Elka. Tenemos problemas, lo que es el Williams y el Noonan, para dilatar esas pulmonares es un lío, porque tiene unas válvulas muy displásicas que al meterle el balón eso es casi imposible. Síndrome de Down, el 50%, sobre todo canales, y el que no tiene, el síndrome de Down que no tiene cardiopatía, déjenlo, háganle deporte. El que no tiene, el que se ha mejorado, y el que tiene cardiopatía, pues ellos disfrutan del deporte como ustedes no tienen ni idea. El síndrome de Turner, que no tenga coartación de aorta ni de venas pulmonares, que son las dos cosas grandes que tenemos, pues va a ir fácil. Y el de George, pues este no, ni siquiera lo vamos a tener que evaluar porque no va a llegar a ser deporte. En nuestro servicio hemos tenido una experiencia grande con hacer ergometrías. Quizás la mayoría de los cardiólogos pediatras dicen, no, pues, ¿para qué le vamos a hacer ergometrías? Pero mira, hemos tenido pacientes con, qué sé yo, el lunes mismo tengo un paciente, el Mark, que tiene un rodete subvalvular aórtico con gradiente de 22, poco gradiente. Pero cuando hace ejercicio y cuando lo someto a su máxima, se le sube a 48, 50. Por lo cual lo he tenido que limitar con frecuencia cardíaca, lo he tenido que limitar porque esos son los que en un momento determinado hacen hipovolemia, se cierra la aorta y hasta ahí llegamos. Por lo cual, ojo con el beneficio que tiene la ergometría. Yo le veo mucho. He tenido pacientes, por ejemplo, que se ha descartado por bigeminismo ventricular, por ejemplo, y que el médico de deporte le ha dicho, usted no haga deporte. Lo meto a hacer una ergometría y mejora. Si pasa sinusal, hace una actividad física total y me encanta. Me encanta hacer ergometrías y próximamente comenzaremos en el servicio con ergoespirometría, con mediciones de consumo de oxígeno máximo, medición de umbral anaeróbico, umbral aeróbico, el índice de delta, etcétera, 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 que también lo podemos compartir cuando tengamos ya la experiencia. ¿Por qué pongo esto de hipertensión y deporte al final? Porque cada día veo más pacientes con hipertensión esencial. Y quizás el sedentarismo y más con este confinamiento ha llevado a que estos pacientes se aumenten. Y ya tengo pacientes con todos, con beta bloqueantes, con ARA2, con inhibidores de la ECA, etcétera, etcétera, dependiendo. Entonces, ojo con esto porque lo vamos a tener ya cada día más presente nosotros como pediatras. Algo así someramente, si tenemos cardiopatías leves como estenosis pulmonares moderadas, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, ductos arteriosos, compresiones pulmonares menores en secundaria sistémica, que sean coartaciones de aorta, hipertensión arterial, estenosis valvulares que persisten, o sea, extrasístoles ventriculares que inclusive que persistan en la ergometría, insuficiencia aórtica leve y moderada, eso lo calificamos con cardiopatías leves, pues si la ergometría es normal, pues no tenemos problemas con el deporte. Si es moderada en todos estos casos que ustedes puedan ver, si la ergometría es normal, está permitido el deporte poco intenso,
pero se debe prohibir el intenso. Es lo que hago con este Marc, aunque su capacidad sea brutal para hacerlo, y es un deportista, un futbolista nato, y sería el segundo Messi, pero bueno, ahí lo tenemos limitado. Y con las severas, por supuesto, está prohibido el deporte totalmente, porque ahí se nos puede quedar. Y ojo con el QT congénito. ¿Qué es lo que concluimos? Y ahora veremos algunos casos. Quise ser muy rápido, insisto, para poder nosotros compartir lo que llevamos, ¿ok? La actividad física, el deporte es habitual en los niños, debe ser habitual, hay que hacer unas normas. Seguramente desde la Sociedad de Pediatría y Poricultura de Venezuela intentaremos, porque me siento tan formal como forma parte de ustedes como venezolano, a pesar que viva tantos años aquí en España, hacer una guía de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en pediatría. Eso lo haremos, o yo insistiré, tanto de la Sociedad de Pediatría como de nuestra Unión de Cardiopediatras. Evaluar a todos los adolescentes y niños que vayan a hacer cualquier disciplina, cualquier actividad física. A mí me parece que por lo menos mínimo cada 2 años, y insistir en la exploración física, una buena afiliación, una buena anamnesis, realización del electrocardiograma, formarnos como pediatras en electrocardiografía es fundamental. Y aquí les traigo 4 casitos, o 3 casitos, no me acuerdo. Susana es una niña de 10 años que ayer en la tarde, jugando en el patio, a pillar, aquí es un pilla-pilla, le dicen, comenzó mientras que estaba ahí en el calor, le dolía el pecho, le sonó, un profesor la cogió la mano, la cogió, la tumbó y la levantó. Le echaron agua, le dieron algo, le dieron Coca-Cola, a la media hora estaba bien, tiene sus vacunas, la herida de la frente está un poquito infectada, tiene un poco de arena, no se la limpiaron, la llevaron a la consulta, sí, la ocultación es normal, no hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, tiene un hermano previo falleció a los 2 meses, muerte súbita, los papás están muy preocupados por eso y deciden realizar un electrocardiograma. Y el electrocardiograma es este. ¿Ok? La idea era, pues, compartir, es un electro normal, lo traje por 2 razones. Uno, si ven en V1, B1 como lo diríamos en Venezuela, o en B2, ya viene la inversión de la onda T, que muchos lo consideran. Me acuerdo, yo estaba en la residencia de cardiología cuando nos mandaron un niño por este mismo electro, porque tenía un probable infarto por inversión de la onda T, y tiene un trastorno inespecífico de la repolaridad. Esto es un electro normal, y acordarse que ese antecedente no es de importancia real. La muerte súbita del lactante no tiene una afiliación real para muerte súbita luego. Luego, Luis es un niño de 12 años que durante un cuadro catarral, sin fiebre, tiene una auscultación arrítmica, ya decide realizar un electrocardiograma, mostraba extrasístoles, le hice un ecocardiograma, un Holter que dice unas extrasístoles ventriculares en repercusión hemodinámica. Luego vas de nuevo y le sigues ocultando la revisión, él está haciendo fútbol y le hacen una valoración para seguir jugando, y le pregunta a la mamá, te pregunta a ti como pediatra, le pregunta a usted como pediatra si puede seguir haciendo, porque la revisión de cardiología le corresponde, qué sé yo, en 2 años. Piensas que deben adelantarle la cita por ese motivo, pero le haces un electrocardiograma que ves esto. Extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares aisladas no son de riesgo, son benignas, son monomórficas, y a veces tenemos bigeminismos o trigeminismos que son monomórficas. Las monomórficas o estas características no son de riesgo, por lo cual este niño que está asintomático, que hace extrasístole, que seguramente lo metemos en ergometría y va a mantenerse en un ritmo sinusal sin ninguna extrasístula ante el esfuerzo máximo, este niño puede realizar su fútbol y convertirse en el Messi venezolano. Carmen es una niña de 8 años, trae a la consulta a los padres porque se cansa más,
porque vive en un primer piso sin ascensor, es muy normal, a nosotros nos mandan a cada rato. Es que ella se cansa más que las niñas. Y ves a la mamá entrando y con entrada en carnes, el papá entrado en carnes, la niña entrada en carnes, y la niña no refiere nada, sino que simplemente que cuando corre, ella no le gusta correr, y se para diciendo que se cansa. No hay antecedentes familiares, la auscultación es arrítmica. El motivo de derivación que nos mandan es paciente con disnea de esfuerzo no respiratoria que se cansa siempre en el esfuerzo. Y además tiene un electro totalmente arrítmico. Disculpen esto, y es una arritmia sinusal respiratoria. No asustemos, mándenla a la consulta, no hay problema. ¿Por qué se asustan? Porque dice electro con otras alteraciones, y es una arritmia sinusal respiratoria normal que presenta en muchos de los casos. Mándenla, pero tampoco los asuste y tampoco le niegues el hacer deporte, porque eso va a ser una excusa para esa niña para hacer más sedentaria lo que es. Finalmente, tengo a Teresa, una adolescente de 14 años, juega balonmano, está federada desde hace 2 años, le hicieron una revisión, un test de ejercicio, etcétera, etcétera, no le han hecho realmente una ergometría, sino la pusieron a saltar, le midieron los pulsos antes y después, y no había ningún antecedente, pero la mandan nos la mandaron a nosotros. Y sorpresa, un electroclarificador donde nos hablan de un síndrome de Brugada. Esta niña es una niña que derivamos también para el servicio de los doctores Brugada, y ellos la llevan por diagnóstico de síndrome de Brugada. Por supuesto, se le eliminó el deporte. Aquí lo tienen más clarificador. La aleta de tiburón lo ven en V1 y en V2, prácticamente en V3, algo en el resto de derivaciones precordiales, donde vemos este electro de síndrome de Brugada. Y por supuesto, para terminar y darle el B, pues agradecer a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, darme esta oportunidad de hablar con mis amigos venezolanos que tanto quiero, y bueno, saber que si yo puedo conquistar un par de Ironman, ustedes pueden salir adelante de toda esta situación que nos lleva lo que sabemos, ¿verdad? Un abrazo, y cualquier cosa estamos aquí a la orden para responder lo que quieran o lo que podamos responder. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fidel, por tan excelente charla. Creo que todos estamos de acuerdo que fue una excelente charla. Vamos a ver si tenemos acá rápidamente, porque se va a cortar, pero les recuerdo a todos que tenemos chance de volvernos a conectar y seguir las preguntas y respuestas. Tenemos una persona que aplaudió. Hay un doctor Nelson Farías que dice que, en resumen, a él le parece que solicitan las evaluaciones cardiovasculares como un simple requisito. Incluso que había en una parte donde alegremente, anecdóticamente, recuerdo haber visto en un barrio que se venden cardiovasculares, ¿ok? Saludos desde las distintas sociedades del país. Excelente, excelente, excelente. ¿Ok? Y bueno, sí, ciertamente muchas veces se toma esto muy a la ligera, ¿no, Fidel? Sí, de hecho se toma demasiado a la ligera, pienso yo, Elka. Nosotros como cardiólogos infantiles lo vemos a diario. Vemos que nos mandan pacientes que realmente lo pueden solucionar los pediatras. Nosotros encantados porque, como digo, amamos nuestra profesión y amamos nuestra especialidad, pero los pediatras debemos empoderarnos, definitivamente empoderarnos como los responsables. Nosotros somos los guardianes de nuestros niños y somos los que debemos valorar a nuestros niños, los pediatras, no los médicos de familia. Y adoro, tengo amigos enormes en médicos de familia y médicos de deporte, pero los pediatras somos los dueños de los niños, por decirlo así, y debemos empoderar esa situación. Sí, bueno, muchísimos saludos acá a la